estudio, ojo, de la empresa de recursos humanos BUC detectó que la brecha salarial entre hombres y mujeres comienza, escuche bien, desde la oferta laboral, o sea, incluso desde antes de empezar un nuevo trabajo. Bueno, desde el gobierno, la ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció esta semana que están preparando ya un proyecto de ley de equidad salarial. Y para profundizar, por supuesto, sobre este tema, nos acompaña a esta hora Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros acá en Alerta. Hola, muchas gracias a ustedes por la conversación. Sí, bueno, es un tema, obviamente, esta brecha en los sueldos entre hombres y mujeres. Se repite en las marchas, por ejemplo, del 8M, pero nunca se ha llegado finalmente a una solución. Este estudio habla de una brecha de 27% de diferencia entre el sueldo que recibe una mujer y un hombre por el mismo trabajo. Y uno se pregunta, Alejandra, ¿por qué? Bueno, este tema de la brecha salarial es un tema súper complejo porque es sistémico, no tiene una sola variable ni una sola solución. Y recordemos que en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se legisló una ley para eliminar la brecha salarial de género y la verdad es que se convirtió en letra muerta nada más ser aprobada, ¿no? Entonces hoy día el gobierno anuncia esta modificación que la verdad es que lo que busca es precisamente modificar esa ley que ya existe. Y cuando uno trata de identificar cuáles son las razones, más allá de lo que es observable, que tiene que ver con los años de estudio o el rubro en el que tú te desempeñas, el cargo que ocupas, etcétera, lo que demuestran los estudios es que hay una parte de la brecha salarial que es no explicada por razones objetivas. Ya. Y dentro de esas razones objetivas, no objetivas o razones no explicadas, está la maternidad. Eso El te iba, hecho eso te de... iba a decir, Sí. ¿ah? Porque se habla de que detrás de esta brecha salarial, ¿por qué no se paga lo mismo a hombres y mujeres por el mismo trabajo? Tiene que ver con una llamada penalización de la maternidad. ¿Qué significa Sí. esto? Mira, es lo que internacionalmente se conoce como la multa por hijo y tiene que ver con el hecho de que cuando las mujeres, hombres y mujeres pueden partir su carrera profesional ganando lo mismo, pero se asume que con el nacimiento del primer hijo la brecha salarial de las mujeres aumenta y también aumenta la brecha en participación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que se las castiga. Y eso en Chile también está reforzado por la normativa que tenemos en el Código del Trabajo, donde las mujeres son las responsables y las que asumen el costo no compartido de la maternidad en el mercado laboral. Exacto, Se y las no hay una penaliza. corresponsabilidad tampoco. Finalmente se da por hecho, que por eso te pregunto, porque al parecer también es un tema cultural, se da por hecho de que la madre es la que tiene que cuidarse de los hijos y por eso también este estudio lo que dice es que las mujeres prefieren flexibilidad laboral en una mayor cantidad que los hombres, porque ellas necesitan mayor flexibilidad para poder cuidar a sus hijos. Es que lo que pasa es que las mujeres lo que han hecho a lo largo de los años es buscar estrategias para adaptarse a esta realidad que, como te digo, no solo es cultural, sino que también es normativa. O sea, hay una regulación que hoy día refuerza esta discriminación. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Mm. Adaptan jornada, trabajan menos horas, ¿ya? Lo que se llama, o sea, es la reducción de la jornada involuntariamente, digamos, es decir, trabajo menos de 30 horas porque necesito también dedicarme al cuidado de los hijos. Hay un tema además que viene de antes, incluso desde la educación, el elegir sectores de la economía que son una prolongación de este rol de cuidadora. Pero es Entonces, una esto responsabilidad que se la lleva la mujer, no el hombre. por Eh, supuesto, absolutamente, y eso es lo que hay que cambiar. mm. Entonces, por un lado está esta intención del gobierno de reforzar o mejorar esta ley de brecha salarial, entre otras cosas, para obligar a las empresas a pagar un salario equivalente por trabajos de igual valor o igual responsabilidad.
Pero hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, la reforma a la ley de Salacuna, que hoy día también está discutiéndose en el Congreso, y el lunes 6 el gobierno mandó una indicación sustitutiva, es también muy relevante. ¿Por qué? Porque todo el sistema de protección a la maternidad que está en el Código del Trabajo hoy día solamente carga esta responsabilidad y el derecho de las mujeres. Entonces, ¿cómo se fomenta la corresponsabilidad, como dices tú? Por supuesto, haciendo que este derecho sea para padres y madres trabajadoras. Eso es fundamental para la corresponsabilidad. Y las leyes que ya entraron en vigencia, como la ley de las 40 horas o la ley de conciliación, no, entender que conciliación no es igual a corresponsabilidad. No podemos seguir impulsando prácticas en las que sean las mujeres las que ocupen las bandas horarias para entrada y salida de su trabajo por razones de cuidado, o que las mujeres se vayan a teletrabajar para que en el fondo puedan conciliar. Esto tiene que ser algo entre hombres y mujeres. Compartido, por igual, ¿no? Compartido. Alejandra, vamos a irnos ahora en estos momentos con Rafaela Bremer para seguir ahondando, profundizando sobre este tema tan importante para las mujeres, que tiene que ver con una justicia, ¿no? Que sea igual sueldo para el mismo trabajo que pueda realizar un hombre y una mujer. Rafa, te escuchamos. Sí, Maribel, bueno, además esto es un compromiso que había hecho el presidente Gabriel Boric de presentar este proyecto en su cuenta pública del 2023, ¿cierto? Los datos que entrega el Ministerio del Trabajo son desoladores. 27% es en promedio la brecha salarial, pero a medida que la mujer tiene mayor capacitación, esa brecha comienza a ser más amplia, ¿cierto? La ministra Janet Jara dijo que incluso podía ser de hasta un 50%, y por eso la importancia de este proyecto, que según lo que dijeron las autoridades va a ser presentado durante este mes, que forma parte de el impulso legislativo que están haciendo desde la Moneda. Claro, que forma parte de un compromiso, tú lo decías también, Rafa, que se había anunciado ya en la cuenta pública pasada y que ahora de seguro se va a volver a anunciar, ¿no?, en la que viene, que se va a llevar a cabo el 1 de junio. Sí, de todas maneras, también hay que entender cómo va a funcionar el proyecto. Eso es una de las grandes dudas que se tiene. Hay algunas luces de que podría ser de que se tenga que transparentar cuáles son las bandas salariales cuando dos personas ejercen el mismo cargo. Y es ahí donde una persona podría presentar un reclamo. Ahora, hay que ver cómo va a ser la ejecución, que esto no tenga problemas ni consecuencias para aquellas mujeres que hacen presente que existe esta diferencia y que existe una injusticia salarial. De todas maneras, esto es un tema país. Es más profundo, hay que establecer un estándar mínimo, o sea, un 27% de dos personas que tienen la misma capacidad, claro, que trabajan la misma cantidad de horas. No se entiende por qué una mujer gana menos que un hombre teniendo el mismo empleo, ¿cierto? No se entiende, y por eso también le vamos a preguntar a Alejandra, porque uno habla de un 27%, que ya es una cifra mayor, pero me imagino, Alejandra, que en años anteriores esta brecha era aún más grande, esta distancia. Bueno, yo creo que todo depende de la manera en que se mida, ¿ya? Y en el fondo, la brecha salarial que aquí comentan y que comentó la ministra, es una brecha promedio, ¿no? De promedio de brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la verdad es que para llegar a ser más precisa con esa medición, lo que se hace es medir el salario por hora, o sea, la brecha salarial por hora, ¿ya? Porque esa es la que realmente te permite comparar más exactamente el caso de un hombre y una mujer. Y en general esa brecha salarial por hora ha sido del orden del 12, del 15, del 17%, dependiendo del año, y ahí tendremos que poder analizar bien las cifras de la encuesta suplementaria de ingresos que entrega el INE. Pero aquí hay una cosa que es bien importante y que mencionaba la periodista Rafaela. Sí, Rafaela, y es que efectivamente nosotros en Chile tenemos esa anomalía de que las mujeres a mayor nivel educacional, incluso las mujeres que tienen posgrado, enfrentan una brecha salarial mayor. Y eso tiene que ver con la maternidad, por supuesto, y tiene que ver con este fenómeno del mercado laboral que se vincula con la segmentación, que es horizontal y es vertical. ¿Qué quiere decir en términos horizontales? Que las mujeres ocupan sectores de la economía que son peor pagados,
que tiene que ver también con que ocupan cargos que son menos valorados, muchas veces vinculados a áreas de soporte, recursos humanos, comunicaciones, marketing, ¿no? Y en lo vertical tiene que ver con la dificultad que tienen las mujeres para acceder a altos cargos. Y eso, por supuesto, que con el tiempo se va acumulando en una trayectoria laboral en la que no solamente influyen las lagunas por maternidad, sino que también el hecho de que a las mujeres les cuesta mucho más acceder a cargos de responsabilidad que tienen, por supuesto, una remuneración asociada mucho mayor. Y eso Ahora, es también dado con sesgos inconscientes, con estereotipos respecto a lo que se espera o las expectativas que se tiene respecto al desempeño de las mujeres, tiene que ver con prácticas de promoción, etcétera. es que ahora lo que tú estás diciendo, Alejandra, de lo que te escucho, uno puede pensar que acá claramente y derechamente hay una discriminación de género al momento de contratar y el momento de pagarle el sueldo a una mujer en relación con la del hombre. Sí, y ahí, mira, es importante este estudio que tú mencionaste al principio porque esto tiene que tener una mirada de trayectoria. Y efectivamente, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes, las mujeres que están ingresando al mundo del trabajo? Como están en edad fértil, esas mujeres, aun cuando no tengan todavía hijos, se asume que los van a tener, ¿no? Se da por hecho, se da por hecho. Y en la negociación de este salario, de los primeros salarios, de los primeros trabajos, ese asumir que van a ser madres también implica, en el fondo, ofrecerles menos, ¿no? Entonces, por eso que es importante lo que hablaban aquí de la transparencia. Las mujeres no sabemos realmente cuánto ganan nuestros pares. Entonces, es importante el poder tener esa información. Y hoy día esa información no es asequible, ¿no? No está, hay calculadoras de brecha salarial, está la información que tiene este sitio Mi Futuro, donde efectivamente uno más o menos puede tratar de ver cuánto es lo que uno puede acceder como primer salario o cómo se va dando esto en el mercado laboral, pero la verdad es que hoy día no es una información que esté de manera transparente, Alejandra, ¿no? Es parte de las buenas prácticas de otros países. sí, y está estipulado en otros países. Yo te quería preguntar, porque tú aludías a un proyecto que fue firmado durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero que finalmente no había tenido resultados, era letra muerta. ¿Por qué pasó eso? Mira, entre otras cosas, porque ese era un proyecto que ponía en las espaldas de la mujer la responsabilidad de denunciar su brecha, ¿no? Y esa brecha se denunciaba a tu jefatura directa. Entonces, es muy difícil cuando no tienes, por un lado, transparencia y cuando es la mujer la que tiene que denunciar a su jefatura su situación, que finalmente eso llegue a buen puerto, Claro. ¿no? Porque no hay un sindicato que la represente, el tránsito o el tiempo desde esa comunicación a que la Dirección del Trabajo tome razón era largo, y además de eso se solucionaba con una multa en UTM, no con una sanción que implicara, Ahora, entonces págale lo mismo que el par que ocupa las mismas responsabilidades. Entonces, la verdad es que, entre otras razones, eso ha hecho que esa ley no tenga realmente ningún efecto en la práctica. ahora, Alejandra, esperemos que esta nueva legislación sí lo pueda hacer y que sí pueda avanzar, porque urge, ¿no? Entendiendo también esta brecha, un 27% entre hombres y mujeres haciendo la misma pega, ¿no?